Introducción, Exégesis del Nuevo Testamento, Unidad 2, Clase 2, Video 2. Regresando con el Evangelio de Marcos, ¿qué es lo que podemos adelantarte? Los indicios de la importancia de la organización del Evangelio de Marcos están dirigidos para los aspectos internos de la comunidad, fue lo que ya dijimos. ¿Qué estaba sucediendo en la comunidad de Galilea? Marcos comienza a ministrar porque estaban viviendo una situación complicada de opresión. Si ves los términos repetitivos del Evangelio de Marcos, vas a comprender mejor esto. Vas a hablar mucho sobre el mar, va a hablar mucho sobre el mar. Y el mar en aquella época era algo que atemorizaba. Él compara y viene Jesús y Jesús camina sobre el mar y domina el mar. El mar era la legión romana tal vez, pero Jesús anda por sobre el mar. Va mostrando y haciendo una analogía de manera metafórica y transmitiendo su mensaje, haciendo comparaciones. Es necesario leer repetidas veces un pasaje y cuestionar cuál es la intención que el autor tuvo en determinadas situaciones. Esto ya lo hablamos. Tenemos aquí un camino indicado. Está hablando para su comunidad, aspectos internos de su comunidad, porque su comunidad vivía oprimida por los romanos de aquel tiempo. Este es un contexto según autores entendidos, exégetas, que analizaron el Evangelio de Marcos. Ante los escritos del César, que narraban las victorias imperiales, que daban noticia de la victoria romana marcada por la violencia y la destrucción impuesta por las legiones romanas. La legión romana era violenta, la masacraba, crucificaba, invadía y dominaba a base de la fuerza y oprimía al pueblo de aquel tiempo. Y Marcos no tenía otra cosa sino dar un mensaje de esperanza para las personas que era Cristo. Entonces el Evangelio de Marcos es caracterizado por la invitación a seguir a quién, a Cristo. Seguir el camino. ¿Cuál es el camino? Cristo. Caracterizado por la construcción de nuevos espacios de vida. El Evangelio busca orientar y fortalecer a la comunidad en medio de esa situación de miedo y sufrimiento. Entonces es un mensaje de esperanza. ¿Qué estamos haciendo aquí? Haciendo una sinopsis del Evangelio, no es una exégesis. Estamos dando un parecer general de lo que estaba sucediendo en la época. Esto surge del estudio, del saber el significado de las palabras para esta época. Partimos ahora para análisis de fragmentos, porque no vas a analizar todo el Evangelio, sino algunas perícopes, algunos fragmentos. Saliendo Jesús de allí fue para Tiro y Sidón, y una mujer lo seguía gritando. Y va el paso a paso hasta que Cristo le dice, grande es tu fe y su hija está curada, y termina. Es una enseñanza. Ese es un fragmento, una perícope. Puedes hacer tranquilamente un mensaje de allí. El análisis de una enseñanza o narración del Evangelio requiere 3 preguntas básicas. Primero, selectividad. ¿Hay alguna importancia en el hecho de que esta enseñanza o narración esté en el Evangelio? ¿Hace sentido? Si no hace sentido, ¿por qué está allá? Y si hace sentido, ¿cuál es el sentido? Es necesario descubrir y estudiar para entender el sentido de aquella narrativa dentro del Evangelio. Organización. ¿Hay alguna importancia para su inclusión exactamente en ese punto de la narrativa? En esa situación hay un texto. Está hablando de algo importantísimo para la comunidad o para la vida de las personas. Pero ¿por qué está allí?
Ahí necesitas mirar hacia atrás y hacia adelante del texto que estás leyendo para entender por qué está allí. Adaptación. Algunas de las diferencias en el lenguaje o orden de las palabras tienen importancia para el significado del fragmento en el Evangelio. Es una pregunta que se debe hacer. La diferencia en el lenguaje, de repente está usando un lenguaje corriente, común, y de repente aparece un lenguaje que es un poco extraño, que no es coloquial. Entonces, ¿por qué? Es importante descubrir eso, porque está queriendo mandar tal vez un mensaje a personas que conocen esa determinada forma de hablar. Es por eso que instruimos a leer 2, 3 o 4 veces el mismo texto a fin de que te familiarices hasta que domines el texto y puedas leerlo o hablarlo sin necesitar leer de memoria, que puedas hacer la descripción por tu propia memoria. En ese momento estás dominando el texto, alrededor del cual quieres hacer un estudio. Quedamos por aquí, pero regresamos para terminar este asunto.